poquito sobre ese clima simbólico y de percepción capitalina, en donde lamentablemente se da este hecho en Fontibón y por supuesto deja entonces un cambio sustancial en medio de esta contienda electoral que de manera previa se estaba gestando en el país. ¿Cómo se mira desde este punto de vista? Mira, Iván, yo te cuento una cosa porque yo fui vecina en el Senado del senador Miguel Uribe y las dinámicas en el Congreso como tal son muy diferentes a lo que la gente ve en los noticieros o ve en las polémicas que se arman en redes sociales. Y creo que el ambiente que se vive en el Congreso, que por supuesto es real cuando hay discusiones, yo siento que en el fondo o en la parte privada hay un respeto entre los diferentes senadores de Sí, los diferentes partidos y que hay una oportunidad también, que la hay cuando ellos están en las oficinas, de poder coincidir, de hablar y de al final no llegar a ningún acuerdo, pero de eso se trata, ¿no? De poder tener un acercamiento con los senadores. Por lo tanto, y porque tengo a alguien del equipo de trabajo de Miguel Uribe, a quien aprecio mucho y con sí. quien he tenido la oportunidad de trabajar, esto es completamente lamentable. Y parece un bucle, eh, una pesadilla, ¿no? Un bucle que se repite de violencia, que a la final solamente había que esperar bueno, un par de años, pero sí casi 3 décadas, pero que pareciera que fuera ayer los magnicidios de los precandidatos y candidatos a la presidencia. Desde aquí, en Bogotá, desde el Senado de la República, desde las instituciones, desde la academia, es casi, se entiende como una pesadilla por la cercanía que se tiene con este senador, porque está aquí en Bogotá, porque hace campaña aquí en Bogotá, porque lo vemos en las calles, porque lo vimos en la localidad de Fontibón, porque lo vemos muy cercano también a los concejales de Bogotá. Entonces, la percepción de Bogotá es mucho más de cercanía, si se quiere decir, no estoy diciendo que Bogotá no haya conflictos, pero se quiere decir un poco más de respeto cuando uno se encuentra con los precandidatos presidenciales, por lo que nos llama, digamos, es casi una tragedia lo que está pasando, no solamente desde lo que se ve en Bogotá, desde el Senado, sino también para la política y para esta jornada electoral que inicia a tener o que ya tienen espacios en Colombia. Claro, esto nos llama la atención porque es que, Andrea, hay una situación muy clara con este ambiente que tú nos planteas. Hay entonces una intención, posible intención, ojo con lo que quiero plantear, de Sí. capitalizar esto, este atentado desde diferentes orillas, porque podríamos pecar en eso. Sí, claro, sin duda alguna. Yo me atrevería a decir que sin duda alguna se está instrumentalizando el atentado al senador y lo están capitalizando tanto la izquierda como la derecha. Ok. En este momento, cuando uno puede ver desde diferentes aristas o cuando uno lee en redes sociales, dice es a quién beneficia un atentado. Ya se sabe que esto afecta a Miguel Uribe, por supuesto, afecta al Centro Democrático, pero también afecta a la política de seguridad que ya está deteriorada en el Ujú. gobierno con la paz total, que fue un fracaso. Y Claro, el eso gobierno. es claro, sí. Entonces, claro, uno dice, ¿a quién le afecta eso? Más allá del tema, pues a la familia de Miguel Uribe, pero ahí empiezan a decir a quién le beneficia, si le beneficia al gobierno. Entonces, ¿cuál es la retórica del gobierno? Que lo escuché con el ministro de Defensa que estaba leyendo noticias y decía que esto es como si fuera el resultado del ataque sistemático del gobierno hacia las organizaciones criminales o a quienes hayan sido. Claro. Entonces dice, esta es la respuesta. Eso quiere decir que sí hay ejecución por parte del gobierno. Pero eso también capitaliza a una derecha que en este momento es la oposición, entonces digamos la oposición y no como derecha, porque ha estado muy escondida Sí. también, está muy callada esperando pues a que la autoimplosión pues del gobierno y lo convierten pues ojalá no pase nada y que el senador se recupere por supuesto, Sí. pero desde ya en un mártir. Y esa narrativa comunicacional le ha funcionado tanto a la derecha como a la izquierda o a cualquier partido político. Y quiero hacer aquí también una aclaración. Lo que le pasó al senador Uribe es terrible porque es un senador en ejercicio, es un precandidato y hace parte de la oposición. Claro. Esto no quiere decir que él sea el abanderado en este momento de lo que está pasando con las agresiones políticas. Hay 256 muertes en lo que inicia el gobierno Petro, en donde han asesinado a líderes políticos, a líderes de comunidad, concejales que ni siquiera llegaron a ocupar el cargo cuando inició
pues hace 2 años, hace 3 años iniciaron pues de Iván, gobierno de Santos y en el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los asesinatos sistemáticos en contra de líderes sociales siguen siendo ese lastre que carga cada uno de los gobiernos y por eso es importante plantear ese dato de esa manera mucho más neutral. ¿Qué pasa ahora? Porque es que entonces hay un discurso que se reactiva en medio de este proceso de el amigo enemigo. Vamos a hablarle un poquito a la opinión pública, ¿qué es eso? Porque es que realmente desde la ciudadanía de lo que es Bogotá puede ser incluso muy distante a lo que se ve en Barranquilla en el Atlántico, porque nada. Pero es que resulta que estamos en el marco de una campaña presidencial que es muy importante, sobre todo que Barranquilla, así como lo planteaba Irán, es mucho más de izquierda y por eso la distancia se ve mucho más evidente, sobre todo en las marchas que se dieron el día anterior, porque es una mera percepción en este sentido. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, y yo creo que hay que darle un respeto fundamental a la percepción. Y lo hablaba en temas de seguridad con algunos profesores Sí, catedráticos en temas de seguridad. Y yo creo que la percepción es válida. sí, Barranquilla es muy curiosa a nivel electoral porque es capaz de elegir a Alejandro Char y a Petro con diferencia sí, de elecciones, ¿no? sí, claro, Entonces uno dice, miércoles, ¿cuál es la percepción del barranquillero frente al mandatario que más cerca tiene? Cuando uno asume un cargo de voto popular, entre más bajo sea, no lo digo bajo en el mal sentido, sino entre más bajo sea, más cerca está la comunidad. Por ejemplo, los ediles, los líderes políticos. Ellos son los que están más cerca de la comunidad, ¿no? sí, Y los más alejados puede ser el presidente, los ministros, pero así es la dinámica electoral. Entonces, Barranquilla es una cosa muy, muy curiosa porque escoge a Alejandro Char otra vez, que yo siempre he dicho pues que hay una deficiencia de democracia, pero le parece que es un mandatario ideal para gestionar Barranquilla, claro, pero quiere un mandatario de izquierda para gestionar el país. sí, Entonces, claro, eso quiero hacer una diferenciación porque dicen, sí, es que Barranquilla es petrista, sí, pero Barranquilla es petrista, pero también es capaz de elegir 3 veces a Char. Y también en el tema de la gobernación, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué es de izquierda? Pareciera entre más alejado sea los problemas o la dinámica del país, tienden, o sea, la tendencia es más a escoger a un gobierno diferente al que tienen el de local. Aquí en Bogotá está muy el tema pues de derecha. A ver, Carlos Fernando Galán no es de derecha de recalcitrante, pero pues por supuesto no ha sido de la línea de Gustavo Petro, ¿no? Y se ve en las marchas, se ve en la concentración de la plaza de Bolívar, que se llenó, que hay una cosa que sí es cierto que dicen los concejales, que se llenó solo porque la gente quiso salir, diferente a la dinámica del gobierno nacional. Entonces, para decirte que aquí en Bogotá, sí, yo sí creo que la tendencia es muy a la derecha. Hay un mandatario sí, que le va en contra, por ejemplo, a Petro, no solamente a nivel de seguridad, de seguridad a nivel nacional, sino que hay unas discusiones como el metro, hay unas discusiones cuando él era alcalde, cuando el presidente era alcalde de Bogotá. Una cosa muy diferente porque a nivel político lo que hizo el alcalde Char fue alejarse y no depender a nivel nacional de manera económica, pues porque tuvo en algún momento Santos con Vargas Lleras, tenía claro, ministra de Transporte, tenía como 3 ministerios, Ciencia, Transporte, en fin, tenía varias carteras y tenía al vicepresidente que era Germán Vargas. claro. Ya no tiene la cartera nacional y por eso lo que hace Char es endeudarse, como lo vimos hace 2 semanas con JP Morgan, que nuevamente nos endeudamos. Entonces, esa dinámica es diferente, por eso uno ve que es completamente diferente lo que pasa en Barranquilla de lo que pasa a nivel nacional. Y yo sí creo que a nivel nacional hay una tendencia muy a la derecha. Es cierto que si hay gente que todavía sigue el proyecto de Petro, hay gente que está muy arrepentida del proyecto de Petro, Sí, y lo que estamos viendo es que si no va a pasar, que se va a llevar a la presidencia a un candidato o una candidata de derecha recalcitrante, como lo es el Centro Democrático, sí van a buscar a alguien de centro con tendencias a la derecha, muy diferente a lo que podría pasar en Barranquilla. claro. Es muy claro lo que planteas y esto me lleva a esta pregunta final de este debate que estamos cerrando contigo, Andrea. Y es que, ¿qué es tan importante es entonces el uso del lenguaje en medio de lo que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque es importante el uso del lenguaje, porque es que la estigmatización o polarizar el atentado nos pondría a nosotros en una parrilla o en un estadio mucho más complejo, porque entonces estamos en medio de la contienda electoral,
Entiendo que la contienda está paralizada, no sé si me puedes dar datos al respecto de cómo están Mm. los movimientos de los candidatos y poder tener claridades entonces en el uso del lenguaje para cuidarnos de eso en ese sentido. Mira, voy a ser un poquito más holística en este tema, y es que las palabras tienen poder, y las críticas que se le decían al senador Miguel Uribe era precisamente por su intelecto, ¿no? Sí, Que no tenía capacidad como para hablar y ser como, no era como una persona precisamente brillante, y el ataque es hacia eso, ¿no? claro, A nivel corporal es precisamente a lo que mucha gente le decía. Lo cual hace que nuevamente uno diga, hey, el lenguaje y las palabras tienen el poder necesario para causar daño. Iván, yo te cuento una cosa. En el 2020, con la Flip, una cosa muy curiosa era, te cuento algo de Vicky Dávila, y me recuerdas decirte lo de las campañas. sí, En el 2020, Flip, 9 periodistas, mujeres que hablamos de política, presentamos una tutela, la perdimos en las 2 instancias, y como la perdimos en 2 instancias, llegó a la Corte Constitucional. Hace 2 años la Corte se pronuncia y dice que sí hay una violencia política digital, es decir, a través del lenguaje en redes sí, sociales, que está afectando en particular a las mujeres periodistas que hablamos de política, no que hablamos de deporte o hablamos de cultura, no, sí, a la que hablamos de política. Ya la Corte lo está diciendo y la gente no está entendiendo que sí hay una violencia política solo con las palabras en redes sociales que puede llegar a digamos, la vida real o a la realidad. claro, Vimos las agresiones a periodistas, vimos ahora en la marcha, y la hemos visto en diferentes marchas, a los periodistas, a los senadores, a los que hablan de política. El lenguaje es real, y es real la violencia solo por el hecho de escribirla. La gente no está entendiendo eso. Y eso sí está causando más polarización, porque sí es cierto que hay una polarización, y porque la gente cree que la violencia por lenguaje no tiene ninguna sanción claro, real. Entonces, las sanciones que ha habido son sanciones digamos, que no han sido como tan fuertes. Por ejemplo, a esta señora que no voy a repetir las palabras, pero se fue en contra de la sí, vicepresidenta y le tocó, bueno, pero eso es un caso excepcional. Entonces la gente, como no ve una sanción directa en las palabras, es mucho más fácil hacerlo en las palabras. Entonces, las dos cosas para terminar. Uno, en esta tutela está Vicky Dávila. Me parece muy curioso porque en las encuestas sobre la silla vacía hace un análisis de contenido, lo que hacíamos en las universidades, en la carrera, con un análisis de contenido, claro, y Vicky Dávila es la precandidata o el personaje de derecha que más violencia incita en redes sociales, ¿no? Entonces, por un lado, en una tutela pide que cese la violencia, pero ella es la cabeza número 1 de la derecha. Para terminar ese tema de la violencia política digital y el lenguaje. Por supuesto, también quiero decirte que los medios de comunicación, terrible con el cubrimiento. Sí creo que le hacen el favor, los medios de comunicación le hacen el favor a los partidos con los que ellos se sienten más identificados, para que le puedan dar mucho más espacio y estos personajes puedan hablar y utilizarlo y instrumentalizar lo que pasó. Y, y finalmente termino con el tema de las campañas. Vicky Dávila, David Luna, Claudia López. sí, Si se me olvida alguien, perdón, pero estos son los 3 que tengo. Paloma Valencia, Paloma Cabal, también, han suspendido sus recorridos. ok, Han suspendido los recorridos hasta que no haya una garantía de su seguridad y de su equipo. Hay un rifirrafe, por supuesto, con la UNP, que es el que provee las personas los que prestan dispositivos, los claro, servicios. Hay un UNP con la policía, también hay un rifirrafe, y ustedes saben que la UNP pertenece al gobierno, entonces también lo instrumentalizan para decir, si no hay campañas, porque el gobierno no nos da garantías para hacerlo, y nuevamente recae la responsabilidad sobre el gobierno. Si el gobierno no es capaz de proveer la seguridad necesaria para que los candidatos de diferentes partidos hagan política, pues automáticamente este discurso se suma al discurso que se ha estado diciendo sobre un tema de autoritarismo. claro. Y entonces en ese sentido, este debate que hacemos aquí desde Barranquilla Atlántico es precisamente para que la ciudadanía pueda mirar mucho más allá, mucho más profundo,
que cuando uno mira los medios y mira las noticias de manera muy superficial, es muy fácil caer en estas esquematizaciones y es lo que no queremos. Así que, Andrea, de verdad que te agradezco mucho de esta nueva visión que tenemos acá en el Atlántico, porque es que es la idea que los ciudadanos puedan empoderarse con estas nuevas visiones que